Separación de variables. Idea: una violencia intrafamiliar. Una hipótesis como una pregunta: ¿cuál es el factor primordial para que se dé violencia intrafamiliar? Por la desinformación, desintegración familiar, información, desconocimiento, afán de encajar en grupos sociales. Planteamiento de hipótesis como un problema, como una pregunta: ¿cómo influye la desinformación y responsabilidad y violencia del género y la violencia intrafamiliar en las parejas de edades compartidas entre 17 y 23 años en la parroquia de Huánuco, en la ciudad de Huaranda, provincia de Bolívar? Estudios realizados durante los meses mayo-septiembre de 2021. Una hipótesis donde que podemos hacer la desinformación, la de irresponsabilidad, la violencia del género influye en la violencia intrafamiliar, en las de las relaciones de parejas a partir de edades compartidas. Cuadro, vamos a hablar sobre variables independientes, conceptos, dimensiones, indicadores, ítems, índices y ítems. En responsabilidad de violencia de género, en el concepto es un dispositivo que se utiliza para los niños o para las familias que están en problemas. Emblemas, dimensiones, tipos de violencia intrafamiliar y métodos para evitar la violencia. Indicadores. En los indicadores de tipos de violencia son violencia física, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica. En métodos para evitar violencia es nunca aceptar que la violencia es justifica, apoya a la víctima cuando pide ayuda. También comunicarse con la política sin con los testigos de violencia, hablar con el riesgo sin poder hacer. En el ítem también podemos hacer preguntas sobre señales de tipos de violencia intrafamiliar que usted conoce, como igualmente y como los indicadores. Violencia física, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica. El segundo ítem es señalar los tipos de violencia intrafamiliar que usted conozca, igualmente como los indicadores que pusimos. Y también en los métodos para evitar violencia es el porcentual FBI y FBA. En el FBI va el porcentaje y en el FBI va los números y en el FBA va a los porcentajes. Señala el método para evitar la violencia que usted utiliza. Como nunca aceptar en la violencia. Le estuvimos diciendo que igual van a apoyar a la víctima cuando pide ayuda, tener paciencia, comunicarse con la policía, hablar con el Red GOR. Y también el porcentual B. En el FBI va el número y en el FBA va porcentajes. En el ítem, el tercer punto sería señalar el método para evitar la violencia que usted utiliza. Nunca aceptar apoyo, comunicarse y hablar con el rigor de problemas. En el cuarto ítem puede también ser cuál cree usted que es el porcentaje para evitar la violencia. Puede ser del 0 a 25%, del 25 a 50%, de 50 a 75% y de 75 a 100%. En este cuadro vamos a hablar sobre señales de tipos de violencia intrafamiliar que usted conocemos como violencia física, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica. Violencia física, como hemos reestudiado, el 40%, el emocional el 30% y sexual el 20% y económicamente el 10%, ya que todas las familias o seres humanos como mujeres, no solo los hombres dependemos de los hombres, sino las mujeres también podemos realizar nuestros trabajos. Y ingresamos a Excel para poder hacer nuestros trabajitos de cuántos por ciento son maltratados intrafamiliarmente, ya que en este gráfico podemos observar sobre
maltrato físico, emocional, sexual y económico.